voy a tratar de hacer algunas reflexiones sobre el modelo que se implementó en el Perú a partir de la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre que se aprobó en los años 90, que es una ley que en mi opinión es bastante interesante, no solo porque participé en su elaboración, sino porque hubo un trabajo bastante intenso en términos de identificar los elementos claves que debían organizar un servicio que tiene siempre complejidades, que siempre plantea problemas como el de transporte. Y voy a comenzar contándoles un cuento. Había una persona, ¿no?, que tenía una vaca. Entonces, como tenía una vaca, necesitaba llevar la vaca a pastar para que la vaca se alimentara. Y entonces divisó a lo lejos una pastura pública, es decir, unos pastos abiertos que podían ser accedidos por cualquier persona. Entonces llevó su vaca a pastar porque dijo: ¿cuánto me cuesta pastar la vaca? Como la pastura es abierta, no me cuesta nada, cuesta cero. ¿Y qué beneficio recibo de llevar a la vaca? La vaca se va a engordar y va a valer más y va a producir más leche, en consecuencia va a ser mejor para todos, para mí particularmente. Entonces él le lleva a su vaca a la pastura y efectivamente comienza a pastar. Pero resulta que él no es el único que tiene una vaca. Hay muchas otras personas que también tienen vacas. Y hacen exactamente el mismo análisis. Dicen: hay una pastura abierta, de libre acceso, y como consecuencia de eso yo voy a llevar mi vaca a pastar. Y entonces lo que ustedes van a ver en poco tiempo es un largo desfile de muchas personas trayendo vacas a la misma pastura. El resultado de eso, ¿cuál va a ser? Va a llegar un momento que si hay suficientes vacas, y además va a haber incentivos para tener vacas porque alimentar las vacas no cuesta, entonces la gente va a seguir trayendo vacas y trayendo vacas y trayendo vacas, y lo que ustedes van a terminar viendo es una pastura congestionada. El resultado de tener tantas vacas tiene dos efectos. Primer efecto: ¿quién va a invertir en mantener la pastura? Si yo puedo comer libremente de la pastura, ¿quién va a resembrarla? ¿Quién va a abonarla? ¿Quién va a pensar en regarla? Nadie, porque se puede pastar libremente. Entonces el resultado es que la pastura poco a poco va a ir deteriorándose como consecuencia de la cantidad de vacas y que no hay inversión. Segundo efecto: el que lleva su vaca tiene todos los incentivos para que paste lo más posible. Es más, tiene incentivos para seguir comprando vacas porque las vacas son muy baratas, porque alimentar la vaca no cuesta. El resultado de la pastura es que se va a ver muy parecido a como se ve la avenida Bancay en hora punta, llena de unidades de transporte. El resultado de que algo sea gratis o que cueste menos de lo que realmente cuesta producirlo es que hay un incentivo perverso para sobreexplotar, sobreutilizar, y hay un poco incentivo o un desincentivo para invertir. Y el resultado de lo que ustedes están viendo en el ejemplo que les acabo de poner es lo que usualmente llamamos congestión, sobreuso de vías, consumo de recursos, poca inversión en las vías, etc. Si yo cambiara el cuento y el cuento comenzara donde nuestro individuo con la vaca ve una pastura, pero esta pastura no es pública, sino que tiene una barda, está cercada y tiene un propietario o un titular, ese titular va a cambiar el libre acceso, porque va a decir: mucha gente quiere traer vacas, en consecuencia es bueno que las vacas sean reguladas, porque si me traen demasiadas vacas me malogran mi pastura. Pero me interesa que vengan vacas, las suficientes. Y entonces, ¿qué hace? Lo que hace él es cobrar por entrar, o establece reglas de acceso a la pastura. Y al establecer reglas de acceso a la pastura, regula la cantidad de vacas que entran a la pastura, y con eso la pastura, uno, no es sobreexplotada, porque se raciona a través de la tarifa que me van a cobrar por usarla. Y en segundo lugar, el propietario tiene incentivos para invertir en sembrar, en regar, etcétera, etcétera, porque le interesa que más vacas vengan en el futuro con un manejo sostenible de la pastura. El problema que yo acabo de describir, los economistas lo llaman como el problema de las externalidades. ¿Qué es una externalidad? Una externalidad es cuando el costo de algo que yo hago no lo asumo yo, sino lo asume otro. Es decir,
Si yo en este momento prendiera un cigarrillo y me sentara al costado de uno de ustedes y comenzara a fumar, yo recibo el beneficio de fumar, asumiendo que es un beneficio, bueno, el placer de fumar, pero mi vecino recibe el costo, porque tiene que respirar un humo y yo no le estoy pagando por hacerlo. ¿Cuál es el resultado? Estoy generando un costo externo, un costo hacia el vecino, que finalmente él no va a poder recuperar. Eso hace que la gente fume demasiado. Si yo tuviera que pagarle a las personas para fumarles al costado, menos gente fumaría, por lo menos al costado de las personas. La externalidad es ese costo que yo traslado. La externalidad también puede ser un beneficio, lo que se llama una externalidad positiva. Si yo soy un agricultor que quiere llevar agua a un terreno y sé que construyendo un canal voy a tener esa agua, pero también va a ocurrir algo, que cuando traiga el agua va a filtrarse a la tapa freática y va a llenar los pozos de los vecinos, con lo cual hay un beneficio externo que yo lo genero a los vecinos. Mi inversión no solo me beneficia a mí, sino a los vecinos. Eso hace que las personas inviertan menos, porque dicen, no me puedo apropiar de todo el beneficio de lo que yo genero. Como le pasa al dueño de la pastura. Si el dueño de la pastura, más bien dicho, si no hubiera dueño de la pastura y alguien invirtiera, el beneficio de invertir se va a todos los propietarios de vacas y él no podría recuperarlo, salvo que le dieran la propiedad sobre la pastura. Por supuesto que ustedes estarán preguntando qué tiene que hacer toda esta historia de las vacas y las pasturas con el transporte público. Y tiene mucho que ver. ¿Y por qué digo que tiene mucho que ver? Porque en realidad el problema principal que tiene el transporte es el problema de externalidades. Los costos que genera la actividad de transportes a terceros que no asumen el costo de lo que están haciendo o las externalidades positivas que se generarían, es decir, los beneficios que yo no puedo controlar y que desincentivan la inversión. En realidad, si uno se imagina a las unidades de transporte como vacas y se imagina las vías públicas como pasturas, se da cuenta que es exactamente el mismo problema. Es un problema que tiene carácter distinto según estemos en vías urbanas o en vías interurbanas o interprovinciales. Y es distinto porque los espacios son distintos y el uso es diferente. Y eso explica por qué nuestra ley tiene diferencias entre el régimen que se aplica para el transporte interurbano o interprovincial y el régimen que se aplica en el transporte urbano. Y aquí quiero entrar un poco a cuál es el régimen de la ley. Porque la ley, cuando se redactó originalmente, redactamos una comisión, estaban varias personas, bueno, estaba ayudándonos Humberto Valenzuela, que lo he visto por aquí, estaba Vicente Pardo, un consultor chileno, un ingeniero de transporte muy bueno que dio buena parte de los principios que se incorporaron a la ley. La ley parte de ese supuesto. El problema del transporte es un problema de externalidades, de costos generados que no son asumidos por quien desarrolla la actividad. Cuando ustedes deciden, igual como el dueño de la vaca, subirse a su automóvil y entrar a la vía, están generándole un costo a los demás que quieren usar la vía. ¿Por qué? Porque ocupan un espacio. Y ese espacio hace que el tránsito sea más lento. Los otros también hacen lo mismo. Y ese fenómeno es la congestión. La congestión no es otra cosa que un problema de externalidades. Y esa congestión es generada por unidades de transporte privado, que es otro tema muy interesante. En realidad, más congestión generan los vehículos privados que los de transporte público. Y sin embargo no hacemos mucho respecto a los transportes. Pensamos más que el problema del tránsito es un problema de unidades de transporte. Y es un problema, las unidades de transporte privado usualmente transportan muy pocas personas y ocupan mucho espacio. Con lo cual generan más externalidades que una unidad de transporte, que un bus, una combi menos que un bus y una combi más que un bus y un bus menos que una combi, pero en general generan este tipo de problemas. Entonces quiero ahora pasar a analizar esto respecto de lo que dice la ley, para que vean cómo este problema de externalidades está reflejado en la ley, y vamos a pasar por el transporte urbano y vamos a pasar por el transporte interprovincial, ver las diferencias y por qué la regulación y las reglas de competencia son distintas en un caso y en el otro. Entonces podemos pasar al artículo 4.1. Este es el artículo 4.1 de la ley. Y se lo leo. El rol estatal en materia de transporte y tránsito terrestre proviene de las definiciones nacionales de política económica y social. El Estado incentiva la libre y legal competencia en el transporte, cumpliendo funciones que, siendo importantes para la comunidad, no puedan ser desarrolladas por el sector privado. Entonces, primera regla. La regla general es la competencia hasta donde sea posible.
Ese es el punto de partida. Y el rol del Estado es un rol subsidiario. Pero ¿qué dice el siguiente artículo? El Estado focaliza su acción en aquellos mercados de transporte que presentan distorsiones o limitaciones a la libre competencia, léase externalidades, ¿no? Y dice, en particular dirige su atención a los mercados que se desarrollan en áreas de baja demanda de transporte a fin de mejorar la competitividad de los mismos, y a los existentes en áreas urbanas de alta densidad de actividades a fin de corregir las distorsiones generadas por la congestión vehicular y la contaminación. Y ustedes ya se darán cuenta que cuando se habla de congestión o contaminación estamos hablando de externalidades. Es decir, el rol del Estado es principalmente controlar las externalidades que se pudieran estar presentando. Su rol es, por un lado, velar porque haya competencia, pero por otro lado, que haya un marco que haga que esa competencia se desarrolle de tal manera que las externalidades se minimicen o se reduzcan. Bien, pasemos al siguiente artículo, el artículo 6.1. Originalmente el artículo decía de la internalización de externalidades, pero cuando iba a pasar por el Congreso dijeron no lo van a entender, mejor pongámoslo así, y dice la internalización y corrección de costos. Es exactamente el problema de las vacas que hemos estado hablando. ¿Cómo el marco legal va a corregir ese problema? Y aquí está el principio que yo llamaría central en el rol del Estado. El Estado procura que todos los agentes que intervienen en el transporte y en el tránsito perciban y asuman los costos totales de sus decisiones. ¿Qué significa eso? Que internalicen las externalidades que generan. El ejemplo más claro, que está regulado desde la época de los romanos, es si yo le causo un daño a otro en un accidente, antes con una carreta de caballos, hoy día con una combi, yo tengo que internalizar el costo que le genera a la otra persona. ¿Cómo? Pagándole los daños que le he causado. Es un caso evidente, muy claro, de externalidad. Un principio es que uno debe compensar los daños que cause para que la unidad de transporte asuma los costos. Claro, cuando uno ve que hay unidades de Orión que tienen 3 millones de soles en multas, no han internalizado ninguna externalidad. Entonces siguen manejando de esa manera. Si tuvieran que pagar los costos de lo que generan, les puedo asegurar que no manejarían de la manera como manejan, porque no se internaliza la externalidad. Pero sigamos leyendo, y dice, asimismo promueve la existencia de precios reales y competitivos en los mercados de insumos y servicios de transporte y corrige, mediante el cobro de tasas u otros mecanismos similares, las distorsiones de costos generados por la congestión vehicular y la contaminación. Mediante el uso de tasas. Y eso es una de las cosas que no hemos implementado bien. Porque la gente hoy día circula por la calle, genera congestión, es decir, un costo, pero no internaliza el costo que genera estar en la calle. Y al hacerlo se genera la congestión. Lo que ocurre en la realidad es que tener un vehículo o una unidad de transporte es demasiado barato para el costo que genera para la sociedad. Entonces hay demasiadas unidades de transporte, más de las que son necesarias. Y aquí viene la necesidad de regulación. Cuando la corrección de costos no sea posible, aplica restricciones administrativas para controlar la congestión vehicular y garantizar la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, establecer un régimen que permite el acceso, pero corregido mediante la internalización de los costos a quienes desarrollan la actividad, y solo cuando ello no es posible, a través de la acción administrativa, la regulación administrativa, tanto en los mercados urbanos como en los mercados interurbanos interprovinciales. Bien, ¿qué quiere decir esto en castellano? Es parecido a la solución que se da con las vacas. Recuerdan ustedes que cuando el propietario cobra una tasa por usar la pastura, se regula porque el dueño de la vaca internaliza el costo que genera, el costo de comerse el pasto. Y al internalizar ese costo, no tiene incentivos para tener demasiadas vacas porque justamente sabe que le van a costar. Lo mismo debe ocurrir con el uso de las vías. Y eso está en la ley. Lo que pasa es que no se ha implementado. Pero se ha implementado en otros lugares, con singular éxito. Singapur tiene un sistema de tarifación de vías. Si ustedes están circulando su vehículo en alguna ciudad de Singapur, lo que van a descubrir es que le cobran por usar la vía. Hay distintos sistemas, GPS, sistemas electrónicos, códigos de barra, hay muchos sistemas. Y eso
hace que cuando yo decido salir con mi vehículo, no solo pago la gasolina, no solo pago el costo del vehículo, sino pago el costo de usar la calle. Es un peaje, pero la calle urbana. A través de sistemas tecnológicos hoy día eso es perfectamente posible. Y para no ir tan lejos como ir a Singapur, basta ir a Chile. Chile tiene las carreteras interurbanas, estas carreteras que funcionan en la ciudad de Santiago, que son tarifadas y que tienen precios que varían según la hora de congestión del día. Entonces, de esa manera, los propietarios de vehículos que quieren usar estas vías tienen que pagar, internalizando el costo de la congestión. Resultado de ello, se reduce la congestión, porque la gente, es más, si ustedes van a Chile y han tenido la oportunidad de manejar en Santiago y entran a una de estas vías interurbanas, lo que van a descubrir es que hay unos arcos que van marcando cuando me cobran, tiene un aparatito para poder circular, pero el precio de la vía cambia según la hora del día. En las horas pico el precio comienza a subir, automáticamente hay unos carteles que te avisan, ahora la tarifa estándar. ¿Para qué? Para motivar que la gente utilice vías alternas o para reducir la congestión. Y a través del mecanismo de uso de las tarifas, uno puede hacer un uso más racional de las vías. Primero, tener un carro es más caro. Segundo, usar ciertas vías más congestionadas tiene un costo mayor, con lo cual se incentiva a las personas a usar vías menos congestionadas. El resultado de considerar esto, que en realidad no se está haciendo, o se está haciendo de manera muy limitada, es que efectivamente se internaliza el costo. Y si uno traslada esto al uso del transporte terrestre, el transporte terrestre también tendría que pagar por el uso de las vías e internalizar el costo. Y a través de este mecanismo uno puede conseguir racionalizar el uso del espacio público. Si esto no es posible, porque el problema de externalidades no se va a resolver así, por ejemplo, contaminación, por ejemplo, problemas de seguridad, ahí se justifica la intervención administrativa para controlar la congestión, por un lado, pero sobre todo garantizar la protección del ambiente, la salud y la seguridad de las personas. Es decir, el sistema de la ley es un sistema que parte de decir, trata de corregirlo a través de tarifas, y si no lo corrige a través de tarifas, porque no es posible, justifica una intervención administrativa en ese caso. Podemos pasar a la siguiente. Este es un ejemplo del principio que está en la ley. No solamente cobrar por la circulación y internalizar el costo por la circulación. Dice, el Estado promueve la utilización de técnicas modernas de gestión de tránsito con el fin de optimizar el uso de la infraestructura existente. Para tal efecto, impulsa la definición de estándares mediante reglamentos y normas técnicas nacionales que garantizan el desarrollo coherente del sistema de control de tránsito. Acto seguido dice, con el fin de inducir racionalidad en las decisiones del uso de infraestructura vial, el Estado procura que los costos asociados a la escasez de espacio vial, lo que hablamos hace un momento, se transfieran mediante el cobro de tasas a quienes generan la congestión vehicular. Y claro, esto significa una inversión, significa que los vehículos estén en capacidad de ser rastreados para determinar, pero ¿cómo funcionaría en la práctica? Tú tienes tu carro, tienes que estar afiliado al sistema, como para hablar por teléfono tienes que tener una conexión telefónica, para poder circular por la vía tienes que tener una conexión a un sistema, y a final de mes te llega tu cuenta del uso de calles. ¿Qué calles utilizaste? Y pagas por el uso de las calles que utilizaste. Y a través de ese mecanismo se fomenta. Es más, si tú lo haces inteligentemente puedes generar competencia entre calles. Porque alguien entrega una calle a alguien, otra calle al otro, y este descuenta para generar más tráfico, pero tampoco le interesa congestión. Porque si su precio es muy bajo y genera congestión, nadie quiere usar su calle. Entonces la gente se mueve a la calle del vecino. Es decir, es un sistema que va asignando los recursos escasos a través de la internalización de los costos, que significa introducir un vehículo al uso del sistema. Y eso está en la ley. Lo que pasa es que no se ha implementado. La siguiente. Y este es un ejemplo. ¿Quién no ha sufrido con la construcción de obras en la vía pública? Yo viniendo acá he tenido 3 edificios que tenían camiones al costado y que ocupaban una avenida tan importante como el Arequipa y dejaban solo un carril, generando una cola de 4 o 5 cuadras que se movía a 3 kilómetros por hora. Hoy me dijo que me estaba moviendo a 3 kilómetros por hora, y consecuencia me hacían perder gasolina, tiempo, paciencia. Me están generando una externalidad. El señor decidió construir una obra, es necesario hacer el edificio, se tiene que poner camiones, muy bien, puso su camión ahí, y yo tengo que hacer cola y perder junto con todos los demás que están pasando por esa vía, asumiendo los costos
que eso está generando. ¿Cómo se corrige eso? ¿Cómo se corrige eso? Si el señor que coloca el camión supiera que le van a cobrar por minuto de ocupación de la calle, les puedo asegurar que lo harían mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tendrían que asumir los costos de las externalidades que están generando. Entonces, a lo que dice ahí es que si yo hago una obra o ocupo el espacio de la vía pública, tengo que pagar por ese uso. No me basta una autorización. Si yo soy la empresa de, no voy a decir telefónica porque estamos acá anfitriones, pero una empresa de agua, y hay que hacer zanjas para construir, y por eso tienen que cerrar la calle, bueno, muy bien, pero me tienen que pagar por el uso del espacio público durante el tiempo que la calle está. ¿Y cómo se calcula eso? A través de una fórmula que hay que establecer en un reglamento nacional que calcula cuál es el costo que está generando los particulares. Y a través de eso, él va a saber que tiene que ser muy eficaz. Hoy día te arreglan, hacen una zanja y te cierran la calle 5 días cuando la obra podría hacerse en media hora. No sé si media hora estoy exagerando, pero mediodía. ¿Pero por qué no lo hacen así? Porque como la vaca no les cuesta. Y como no les cuesta, tienen demasiadas vacas o usan demasiado de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Entonces, la ley lo tiene, pero no se usa. Y eso racionaliza. Y es el mismo principio que la congestión. Un vehículo también ocupa espacio. Y al ocupar espacio, tiene que corregir ese problema. Ahora, la diferencia en el uso del espacio depende del tamaño de espacio y de la cantidad de unidades que uno tiene. Y por eso es que el régimen que la ley contempla para el transporte urbano o para el tránsito urbano en relación al transporte interprovincial o interurbano es diferente. ¿Por qué? Porque por regla general, y con algunas excepciones, la congestión es un fenómeno urbano. Es verdad que uno puede tener congestión en las carreteras, pero es una excepción, no suele ocurrir, o ocurre por episodios relativamente, y usualmente ocurre cuando entras a la zona urbana. Eso es lo que suele pasar, que cuando llegas a la zona urbana la influencia del tráfico aumenta. Entonces, este sistema de tarifación es mucho más lógico en el sistema urbano, a pesar de que sí se usa en el sistema de transporte interprovincial o en el tránsito interprovincial, porque ahí hay peajes. Por otra razón, es para recuperar la inversión, todo lo que uno quiera. Pero en el fondo, el problema es distinto. El problema del transporte terrestre urbano es que genera una congestión que no genera en el transporte interprovincial. No es lo mismo. Genera alguna congestión. ¿Por qué? Porque el número de unidades genera un mayor impacto según el espacio disponible. Si el espacio es muy pequeño, o sea, ahora por ejemplo, el auditorio está más o menos tranquilo, hay varios espacios vacíos. Pero si yo siguiera trayendo gente, llega un momento que comienza a interferir, hasta que la gente se comienza a quedar parada. Ahí se da claramente la interferencia, que llegó antes, le ha quitado un espacio al que llega después. Eso se presenta en el área urbana, eso rara vez se presenta no rara vez, pero no es tan común, no es el problema real en el otro transporte. Entonces, eso cambia el concepto de cuál es la intervención del Estado en uno y en el otro. Porque en el área urbana, la intervención del Estado tiene que ver mucho con el acceso. Y las razones de acceso, la principal, no es la única, pero la principal tiene que ver con congestión. En el área, en las carreteras, digamos, el problema no es el de congestión, el problema es otro. El problema es problemas de asimetría informativa de los usuarios que no tienen conocimiento ni de la calidad del servicio que van a recibir, y más grave aún, de la seguridad que se les brinda. Porque para un usuario es muy costoso, cada vez que se sube un bus verificar todas las condiciones de seguridad. Yo me puedo ir efectivamente a una empresa de transporte con un mecánico y decir, señor, antes de subirme al bus, por favor revise a ver si los frenos están bien, quiero ver si el chofer ha dormido. O sea, uno puede imaginarse a eso, pero es absurdo, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque el costo de adquirir esa información para el usuario es muy alto. Entonces ahí se justifica un cierto nivel de regulación respecto de ese aspecto, no del acceso, porque la congestión no se está generando, sino respecto de la calidad y seguridad del servicio y de los temas ambientales que también pueden estarse presentando. Es otro tipo de externalidad y entonces tiene una intervención diferente. Incluso en el área urbana pueden haber diferencias. No sé si podemos pasar a la siguiente, ¿no? En el área urbana, y esto tiene que ver con las municipalidades provinciales y las facultades de las municipalidades provinciales, y esto lo discutimos todos los días, ¿no? Y eso tiene que ser, las municipalidades provinciales en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales tienen las siguientes competencias, y aquí he cogido algunas que son relevantes: emitir normas, jerarquizar, y esto es bien importante, la C, declarar en el ámbito de jurisdicción
las áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular o contaminación, en el marco de los criterios que determina el reglamento nacional correspondiente. ¿Y qué quiere decir esto? La municipalidad tiene la responsabilidad de identificar cuáles son las vías de la provincia que están saturadas por razones de congestión o de contaminación. ¿Y qué significa eso? Tiene que utilizar unos índices, un sistema de medición, se mide básicamente utilizando las velocidades de desplazamiento a ciertas horas del día, a través de lo cual vas determinando que hay interferencias de un vehículo con el otro. En la carretera uno maneja 80 km por hora porque la interferencia es reducida. Salvo cuando tienes que adelantar un camión, tú mantienes tu velocidad. En la calle todos sabemos que venimos manejando a 3, 4 km por hora durante un buen rato porque la interferencia es masiva. Entonces, eso significa que tiene que haber un estándar técnico para determinar la saturación. ¿Para qué importa esto? Podemos pasar a la siguiente. Dice, competencias de gestión, y acá me quiero concentrar en el E. Dice, dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de transporte terrestre en áreas o vías que se declaren saturadas, así como otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas de conformidad con los reglamentos respectivos. ¿Y qué significa esto? Que incluso dentro de la ciudad, para que se funcione el sistema de concesión, ¿y cuál es la lógica de la concesión? La lógica de la concesión es que tú admites un acceso limitado de unidades, porque ya el área está saturada. Entonces ese acceso limitado significa que vas a tener un concurso en el cual tú vas a licitar a través de distintas técnicas, pero la más lógica es licitar a través de tarifa. Es decir, yo ofrezco la mejor tarifa, puedes utilizar también elementos de calidad, etcétera, etcétera, depende de cómo diseñar la licitación, para que el acceso a la vía saturada se dé a través de un concurso que sustituya la competencia en el mercado, es decir, esto que ustedes ven que la combi cruza el otro para llegar y levantar el pasajero, sustituye la competencia en el mercado por competencia por el mercado, es decir, competir en el proceso licitatorio para entrar a la vía que va a tener un número limitado de unidades porque es una vía saturada. Por supuesto que hay varios ejemplos en el Perú y ha generado discusiones arbitrales muy interesantes y legales muy interesantes, donde se ha asignado concesiones y no se ha hecho estudio de saturación. Con lo cual no está claro, en Lima más o menos es obvio que casi todo está saturado, pero esa es otra historia. Técnicamente debería declararse así y técnicamente así debería funcionar. Pero en realidad, concesiones como el Metropolitano, por ejemplo, no han garantizado exclusividad en todas áreas, como mucha gente cree. Han garantizado solo el uso de la vía segregada, porque por razones de infraestructura así se hace, pero los concesionarios han estado pretendiendo que 400 metros a la derecha y 400 metros a la izquierda no puede haber un solo micro, no va a haber una sola unidad de transporte, lo cual no tiene sentido salvo que se hubiera hecho el estudio de saturación y técnicamente se hubiera determinado que esa es la mejor opción, pero eso no se hizo. Por eso es que es importante la declaración de saturación. La declaración de saturación no es otra cosa que la determinación o la identificación de la existencia de externalidades en una vía. Y determinado eso es posible. Si no se puede determinar eso, porque no hay saturación, la regla es otra. Lo que se usa es permiso o autorización, que es el cumplimiento de ciertos requisitos, porque si la vía no está saturada, pueden seguir entrando unidades en esas vías que no están saturadas. Por supuesto que en Lima es difícil hacer una ruta que no pase por vías saturadas, pero eso es otro tema. Lo que pasa es que hay que hacer el estudio técnico para que eso sea así. Y dice, regular las tasas por el otorgamiento de permisos y autorizaciones, porque ¿qué dice? Ya yo te doy el permiso de autorización, pero te voy a cobrar una tasa por el uso de la vía, por el uso de la infraestructura de áreas o vías no saturadas de acuerdo a las normas previstas en el reglamento. Dice, incluso las no saturadas, te voy a cobrar por usar la vía, porque estás usando un bien. Y ese bien está generando externalidad. Entonces tengo que internalizar la externalidad para que haya algún incentivo. Si no, vamos a tener, que es lo que ha pasado, demasiadas unidades de transporte, porque no están internalizando el costo. Demasiadas vacas en la pastura, demasiadas combis en la avenida Abancay. La lógica es crear incentivos para un uso racional del espacio. Y vayamos ahora a qué ocurre en el transporte, de alguna manera lo mencionamos, en el transporte por carretera, que es una situación distinta. Ahí no tienes un problema de saturación. Ahí tu problema, como yo mencionaba hace un momento, es un problema de asimetría informativa que genera algún tipo de externalidad. Porque si yo no sé qué es lo que estoy recibiendo, el costo que me pueden estar trasladando es muy alto.
O sea, cada vez que hay un accidente de tránsito con una unidad de transporte público y mueren personas o son heridas, lo que está ocurriendo es una externalidad. Y el sistema tiene dos formas de lidiar con eso. Un primer problema, que no funciona, tiene que ver con el costo de los accidentes que se generan. Todos sabemos que las indemnizaciones que se pagan en el Perú por matar a una persona son tan bajas que no internalizan el costo de lo que estás haciendo. Primero son bajas y son muy costosas de cobrar, por lo cual la gente no demanda. No demanda porque dice el juicio, la planchada me sale más cara que la camisa y me van a demorar un montón para que me den una bicoca. Entonces no demanda. Con lo cual las unidades de transporte no están internalizando, las empresas de transporte no están internalizando el costo de los accidentes que causan. Parte se resuelve a través de sistemas de seguros, como el SOAT o sistemas de seguro obligatorio, que tú puedes utilizar justamente para internalizar ex ante el costo de los accidentes. Y dice, el que causa más accidentes, ¿qué le va a pasar? Le va a subir la prima, con lo cual tiene incentivos para no seguir causando accidentes. Pero es una primera parte. La segunda parte tiene que ver con el control ex ante. Eso es lo que tiene que ver con lo que en realidad es el rol principal de Sutran, que es conseguir que haya reglas y estándares que reduzcan las externalidades que se puedan estar generando. Seguridad de los buses, seguridad del servicio, calidad del servicio, tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Allí el problema no es tanto de acceso, el problema es de externalidades generadas por defectos de información que los usuarios no pueden atender o no pueden resolver, y en ese caso la regulación puede estar justificada para reducir accidentes, reducir contaminación, velar por la calidad del servicio, ¿no? Es muy difícil, como les decía hace un momento, que el usuario verifique si los choferes, el número de choferes sustitutos y el tiempo de descanso de cada chofer se está cumpliendo con el patrón. Eso no lo puede cumplir, muy difícil lo pueden hacer los usuarios. Para eso existe la necesidad de una fiscalización estatal, que es a lo que hablábamos de intervención administrativa para corregir aquellos problemas que no se pueden resolver por una tasa. ¿Qué tasa le puedo poner para saber si durmió o no durmió? Ninguna. Entonces tengo ahí sí se justifica algún nivel de intervención administrativa. En realidad, los principios básicos son, como siempre, como suele pasar, relativamente sencillos. Hay que ver cómo internalizar los costos que el transporte público y en general el tránsito, porque ese es otro problema. Acá estamos discutiendo el transporte público, pero en realidad el problema es más grande. El problema es un problema de tránsito. Hay un problema de servicio, pero hay también un problema de tránsito. El transporte se da dentro de un problema de tránsito. Y como decía en un momento, si no corregimos también los incentivos para los privados, que tampoco asumen el costo de los accidentes, que tampoco asumen el costo de la congestión, entonces el problema va a seguir existiendo. Todo el mundo se queja de la cantidad de combis, taxis, unidades de transporte que hay en la calle y que retrasan el tráfico, pero todo el mundo ve la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. Uno está sentado en su carro, viajando solito, recorriendo varios kilómetros de la ciudad, ocupando virtualmente el mismo espacio que una combi y generando más congestión en términos de rendimiento y eficiencia que una combi. Y está contribuyendo a que esto ocurra. No se resuelve solo el problema mirando el transporte, hay que tener una visión global, ¿no? Que incorpore una visión para cumplir los reglamentos nacionales, para dar reglamentos nacionales que puedan funcionar adecuadamente. Bien, lo que la pregunta describe es una relación larga, en casi todos los casos que señala son problemas de externalidades. Y ahí, como vemos, siempre hay varias formas de enfrentar un problema de externalidades. La primera, como dice la ley, es internalizando los costos. Si alguien quiere utilizar la vía pública para estacionar, tiene que pagar, pues. Y tiene que pagar caro. Ese es un concepto que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que lo que cuesta se tiene que pagar. Un vehículo, un conjunto de camiones estacionados en una vía que reducen la circulación de 3 carriles a 1, lo que está generando es un enorme costo de congestión, un enorme costo de uso del espacio público que fue diseñado para otra cosa. Entonces, la primera regla es que si alguien quiere utilizar eso, tiene que pagar. Entonces tendría que haber. Ahora, esto no quiere decir que el que paga se agarra toda la Javier Prado y la cierra, porque eso tampoco es así. Hay reglas que establecen límites, por eso es que hay zonas donde uno se puede estacionar y zonas donde no se puede estacionar. Yo me imagino que lo que pasa en Gambetta es que está prohibido estacionar ahí y se estaciona simplemente. Y eso es un problema más complejo todavía, porque ahí lo que hay que hacer es retirarlas.
Y lo que tiene que hacer es que la autoridad tiene que imponer las reglas administrativas de prohibir estacionamiento. Esto es bien interesante porque la verdad nos hemos acostumbrado bastante mal en Perú. El uso de la vía pública para estacionar es un uso que debería ser excepcional. Si ustedes van a cualquier país civilizado, van a descubrir que lo que se cobra en la calle para estacionar es más caro que lo que se cobra en una playa de estacionamiento. ¿Por qué? Porque la vía pública, como estacionamiento, por ejemplo en una zona comercial, tiene una finalidad totalmente diferente. No es un depósito de vehículos para que yo me voy a trabajar, cuadro, me voy a mi oficina y a las 8 horas salgo y me retiro mi carro. Una zona comercial, si yo tengo estacionamientos en la vía pública, es para que yo, por ejemplo, pueda parar, bajar a la farmacia, comprar el remedio, subir y utilizar 15 minutos de estacionamiento. Caro. Por eso es caro, para que la gente no lo utilice como un... Y más bien son las playas de estacionamiento que, dicho sea paso, no tienen incentivos para ser construidas de manera razonable porque el estacionamiento en la calle es gratuito. Entonces, claro, el incentivo es totalmente perverso. Y así con todos los problemas que uno va viendo. Lo que está pasando acá es que alguien está utilizando la calle para un objetivo que no es, que es estacionar. Y si uno sigue revisando, verá que problemas de señalización tienen que ver justamente con evitar accidentes, con evitar excesos de velocidad, que son intervenciones administrativas justificadas para evitar externalidades, ¿no? A ver, pasemos a otra. ¿Es necesario cambiar o modificar la Ley General de Transporte para que se considere el servicio de transporte como un servicio público? Justo antes de entrar me hacían una pequeña entrevista y me preguntaban sobre este concepto de servicio público. Yo la verdad, hay un montón, yo aprendí hace mucho tiempo como abogado que hay palabras que no resuelven problemas, ¿no? Y yo creo que una de esas palabras es servicio público. La verdad, ustedes pueden tener horas de discusión sobre un servicio público y no se van a poner de acuerdo. ¿Qué define un servicio público? ¿Qué es un servicio al público? No, porque casi todos los servicios que se venden en el mercado son servicios al público. ¿Qué es un servicio especial? Porque debe tener acceso universal, porque debe tener alguna regulación, porque debe justificar la intervención del Estado. Bueno, virtualmente casi todos los servicios aceptan algún tipo de intervención del Estado, parece tampoco ser el concepto. Yo creo que hay que concentrarnos en el detalle y no en palabras generales. Servicio público, si no le damos un contenido concreto, no nos sirve de mucho. Yo creo que el concepto principal es identificar qué tipo de medidas regulatorias deben tomarse. La ley no define servicio, la ley no señala servicio público. ¿Por qué no lo hizo? Porque no consideró necesario hacerlo, porque establece cuáles son los niveles de intervención del Estado y explica por qué debe darse intervención en cada supuesto. ¿Qué es lo realmente importante? Félix Cohen, un filósofo del derecho, decía que toda palabra que no tenga solvencia en la moneda de los hechos debe ser descartada. Y moneda de los hechos es que me sea útil. Entonces yo prefiero tener un marco regulatorio que establezca con claridad los principios que una simple definición de servicio público. Muchas gracias, Alfredo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, tengo dos. Son las dos que me han pasado. ¿Hay alguna otra pregunta más? Sí, me parece que te van a alcanzar alguna otra pregunta. Mientras tanto... Perdone, señor. ¿Por qué no lo hacemos de forma directa? Perdón. Hay varias preguntas. Las reglas de juego están establecidas. Le agradezco. Perdóneme. Venimos de provincia, señor. Lo entiendo perfectamente. Aquí. Perdóneme, las reglas de juego están claramente establecidas. Pues, no es así. Jugamos con las reglas de juego. Señor Bular, continúa. No, son dos. Yo leí las dos. Yo hice las dos. A ver. Viene de lejos para que quiera. Al parecer usted está de acuerdo con la privatización. ¿Qué piensa de las vías al interior del país? Trochas carrozables, asfaltadas en algunos casos, monopolios, etc. A ver. Aquí hay varios problemas distintos en relación a las vías. El primer problema de las vías es cómo financia su construcción. Perú tiene un déficit serio de infraestructura, un déficit bastante serio. Si lo comparamos con nuestros pares, Chile o Colombia, estamos bastante atrás. Si bien se han hecho esfuerzos importantes y se ha avanzado mucho en los últimos años, seguimos teniendo un déficit apreciable. Y la conectividad es esencial para el desarrollo. Permite que se desarrolle el comercio, que las personas se muevan. Incluso para la vida personal de las personas es importante poder llegar relativamente rápido a su centro de trabajo o llegar rápido a visitar a sus familiares. Es muy importante. Entonces, la primera pregunta es cómo la vamos a financiar. Entonces, creo yo que una de las razones por las que hemos avanzado en los últimos años es porque hemos sabido crear esquemas en los cuales la inversión privada, a través de una APP, a través de una concesión, a través de un mecanismo de ese tipo, coloca los recursos que permiten la construcción.
Lo que ocurre es que hay vías que no son rentables. ¿Por qué? Porque el tráfico que tendrán, especialmente en el periodo inicial, no permite a través de peajes recuperar el nivel de inversión. Ahí se puede justificar algún nivel de intervención del Estado a través de subsidios, a través de la construcción directamente de la vía, que es una posibilidad, a través de, bueno, construcción y gestión de la vía, a través de un concesionamiento, a través de cofinanciamiento, que es algo que la legislación ha tratado de evitar en los últimos tiempos, pero que creo que sí es importante si uno quiere tener vías de ese tipo. Entonces, cuando la gente me dice si estoy de acuerdo con la privatización, yo diría que sí, porque nos resuelve un problema práctico, que es cómo financiar la construcción de las vías. Ahora, la preocupación de la pregunta también es el monopolio. Dice, claro, pero una vez que yo le entrego la vía a alguien, entonces él tiene monopolio y ya me cobra lo que quiere. Para eso está la regulación. Para eso está el contrato de concesión, que establece marcos para aplicar las tarifas. Por supuesto que a nadie nos gusta pagar. O sea, a alguien le da a escoger algo gratis, pagado prefiere gratis. Pero lamentablemente hay que pagar para disfrutar de esos servicios. Lo que es importante es que hay un marco regulatorio que evite que una situación de monopolio se convierta en un precio que genere un excedente que no responde a las condiciones económicas razonables y esto se diera en competencia. Entonces, aquí la respuesta es sí creo que donde es necesario se puede requerir algún nivel de regulación, como existe algún nivel de regulación. Usualmente lo que hacemos en concesiones, aunque hay varios modelos, es permitimos que haya una inversión, hay un concurso y el que ofrece una combinación de factores que usualmente incluye el nivel tarifario que vas a cobrar, gana, es competencia por el mercado. Lo que hay que garantizar es que estos procesos sean competitivos, transparentes, para asegurar que las tarifas puedan funcionar. Tiene mecanismos de ajuste, el OCITRAN se encarga de velar porque estos mecanismos se cumplan. Más allá de si hizo bien o no su trabajo, el esquema existe. Y existe la forma de compatibilizar la inversión privada con la protección de los usuarios y los derechos de los ciudadanos a recibir servicios a costos competitivos, ¿no? A ver. ¿Qué mecanismos podríamos utilizar para solucionar las externalidades del transporte? Bueno, cuando ustedes leen la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, la que está vigente, lo que hace la ley es establecer un marco general y le delega buena parte de la funcionalidad de implementación de estos sistemas de integración de externalidades a los reglamentos nacionales, que dicho sea paso están enumerados al final de la ley, y dice qué contiene cada uno. Esos reglamentos, en mi opinión, lamentablemente no se han ajustado a lo que la ley establece o no se han dado. Entonces, cuando uno me pregunta, ¿pero por qué la ley no funciona? La respuesta es porque los reglamentos no se ajustan al marco o porque no existen. Entonces, la primera que yo diría es, tiene que encargarse la elaboración de estos reglamentos de una manera técnica, consistente con la ley, para establecer e implementar de lo que estamos hablando. Esta ley se dio en la segunda mitad de los 90, estamos en el año 2016, es decir, llevamos 20 años, y los reglamentos nacionales no se han dado con las características que deberían haberse dado. Entonces, mi respuesta a la pregunta es, la ley está bien, pero hay que implementarla. En el Perú estamos llenos de leyes y somos totalmente deficitarios en la implementación, ¿no? Como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Los problemas se solucionan abordando los detalles. Una cosa es decir que hay que intervenir externalidades, otra cosa es crear un esquema legal que funcione. Y aquí quiero ser bien enfático. Yo creo que es muy importante el rol fiscalizador de las autoridades. Si las autoridades, podemos tener la ley más maravillosa, los reglamentos más maravillosos, pero si el enforcement, el cumplimiento de la norma no funciona, no llegamos a nada. Si ustedes leen el reglamento de tránsito, es bastante completo. Lo que dice está bien. Es igualito a cualquier reglamento de cualquier país del mundo. La diferencia en el tráfico que tenemos acá y el que tenemos en otros lados es que en otros lados pues, se respeta la autoridad, se cumple, y en otros lados, como acá en el Perú, no. ¿Hay alguna más, Alfredo? Tengo 3 más. A ver, me quedan 3 minutos. Ya, a ver, hasta donde lleguemos. ¿Está de acuerdo en implementar el taxímetro en Lima? O sea, me imagino al taxímetro, ¿no? ¿Qué opina del medio pasaje o pasaje gratuito, policías cuyo costo asume el transportista? A ver, sobre el metro, me imagino que se refieren al taxímetro. Yo en general nunca he estado de acuerdo con el taxímetro. Me parece que
hay estudios que demuestran que las ciudades que tienen taxímetro tienen taxi más caro que las ciudades que no tienen. Está demostrado. Sin embargo, hoy día estoy más en desacuerdo, porque hoy día, gracias a la tecnología, estamos desarrollando aplicaciones que cumplen exactamente el rol, que es la transparencia de la tarifa, sin necesidad de tener un taxímetro. De hecho, hoy día, tú utilizas taxi, Easy Taxi o cualquiera de estas, y puedes preguntar tu tarifa hasta tu destino antes de subirte al taxi, y puedes cancelarlo si no lo quieres. Hoy día, con la tecnología, yo creo que ya los taxímetros van a ser piezas de museo dentro de poco tiempo. Y sobre el medio pasaje, es un tema complicado el del medio pasaje. Y yo voy a ser bien sincero. Yo entiendo que hay situaciones en las cuales tú quisieras subsidiar. La pregunta es quién subsidia a quién. Esa es la pregunta, ¿ya? El problema, creo, del medio pasaje es que crea un subsidio perverso. ¿Por qué? Porque ¿quién subsidia, por ejemplo, a un universitario? ¿O quién subsidia al policía? O al bombero, o al que se sube. Lo subsidia el que paga pasaje completo. Ese es el que lo subsidia. El transportista es un medio, porque él fija su pasaje, y como hay libertad de fijación de pasaje, él tiene que asumir. Pero ¿cuál es el problema ahí? El problema es que ¿de dónde ha salido que los que pagan pasaje completo están en mejor actitud que un universitario? De hecho, mi impresión es que no es así. O sea, los obreros, la gente de menores recursos que utilizan transporte público y pagan su pasaje completo, están subsidiando a personas de clase media, media alta o alta, que se van a la universidad en transporte público. Entonces, ahí yo creo que hay un problema complejo. Yo creo que si el Estado quiere subsidiar, tiene que buscar un mecanismo en el cual, a través de los impuestos, se establezca un sistema de subsidios si quiere tener pasajes descontados. Si no, se genera una distorsión. Es una externalidad. El que paga pasaje completo está asumiendo los costos del que paga medio pasaje. Y eso genera una distorsión. Y hay que estudiar mejores formas para conseguir que eso funcione.